Salmo 59, versículo 16. Dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. Vamos a cantar al Señor y alabar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, porque Él es grande y maravilloso. Padre celestial, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por estar con nosotros siempre, Señor, por mostrarnos tu fidelidad y tu misericordia cada día, Señor, por librarnos de toda, Señor, circunstancia difícil, por ayudarnos en nuestro momento, Señor, de temor, oh Señor, de inseguridad. Gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias por rodearnos con tu favor y con tu gracia, Señor. Estamos aquí por ti, estamos aquí porque te amamos con todo nuestro corazón, Señor, con todo nuestro ser. Y ahora queremos cantar, Señor, tus cánticos, tus alabanzas, porque, Señor, tú eres nuestro Dios bueno, eres nuestro Dios grande y maravilloso, eres nuestro Dios poderoso, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro ayudador, nuestro refugio, nuestra torre fuerte, Señor. Gracias, Padre. Queremos en esta hora dejar todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial. Amén. Vamos a cantar al Señor. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Abre hoy los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Aleluya, sí, Señor. Deseamos presenciar tu gloria y majestad, aclamándote. Deseamos presenciar y muestra tu verdad, miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Abre hoy los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Aleluya. Abre hoy los cielos.
muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Aleluya, sí, Señor. Abre hoy los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Aleluya. Abre hoy los cielos, queremos verte, abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Sí, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor. Tu majestad. Tú eres grande, Señor. Tú eres bueno. Aleluya. Aleluya. Eres grande, maravilloso, Señor. Tú eres nuestro Dios y a ti te adoramos. A ti te bendecimos, Señor. Tú eres la razón por la que estamos aquí, Señor. Porque tú has transformado nuestras vidas. Nos has dado esperanza, Señor. Nos has dado luz. Aleluya, aleluya. Aleluya, toda adoración para ti. Tú, mi Dios, eres mi buen pastor, mi guardador. Eres Yahvé, Salvador, eres mi redentor, mi sanador. Eres Yahvé, aunque ande en valle de sombra, no temeré. Aleluya, tú eres nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Nada me faltará. nada me faltará. Tu amor nunca me dejará, me cubrirá. Eres Yahvé, todo lo diste, Señor, nos volvemos a ti. Eres Yahvé, aunque ande en valle de sombra, no temeré. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Aleluya, sí, Señor. Tú eres nuestro pastor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Aunque ande en valle de sombra, no temeré, aunque me rodeen tormentas, en ti confiaré, yo me aferro a tus promesas, firme estaré.
Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Sí, Señor, tú eres nuestro pastor, nuestro buen pastor, y que dio su vida por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, porque nada nos faltará, Señor. No nos hará falta nada. Tú nos llevarás, Señor, por buenos pastos, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Sí, Señor, gracias. Gracias por estar aquí, Señor, por tu presencia en este lugar. Queremos adorar tu nombre. Queremos darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor. Te adoramos, te adoramos. Grande eres tú, grande es tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Gracias por todo lo que tú tienes para nosotros, todo lo mejor, toda bendición de lo alto, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de estar reunidos en tu nombre, Señor, de cantarte como una sola iglesia, Señor. Gracias, Padre. Queremos dejar todo en tus manos, aún toda carga o toda preocupación, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor? Buenas noches, hermanos, hermanas, que Dios los bendiga. Bienvenidos a este culto de media semana, un culto de instrucción de la palabra del Señor, una instrucción doctrinal, epistolar básicamente. Estamos en la epístola del apóstol Pablo la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Vamos a continuar capítulo 4. Ya hemos pasado, estuve revisando mis notas y creo que estuvimos en Corinto el 2013. No sé si desde el 13 hasta esta fecha hayamos vuelto a pasar, pero tengo hasta del 2013. Y lo que hacemos es que comenzamos con Romanos, llegamos a Apocalipsis y retrocedemos a Romanos. Alguna vez lo hemos hecho desde Hechos, me parece. No hemos hecho así desde los evangelios, porque siempre los evangelios los tocábamos más frecuentemente los días domingos. Hoy agarramos Antiguo Testamento para los días sábados. Lo que queremos es explorar la Biblia, siempre tenerla presente, escudriñarla como dice el Señor. Bien, capítulo 4, nos toca leer versículos 6 y vamos a leer hasta el 12. Segunda de Corintios 4, del 6 al 12. Ok,
Vamos a leer. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Oramos. Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición que podemos disfrutar, Señor, de estar en tu presencia, con nuestras Biblias en nuestras manos, con la libertad de leer y de creer. Te pedimos, Señor, que nos instruyas, nos enseñes, nos guíes, renueves en nosotros el entendimiento para que podamos aprobar las cosas que tú has destinado para nosotros, cosas que ojo no vio, oído oyó o a corazones hayan subido, las cosas que preparaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso estamos aquí, Señor, con celo y con el deseo de seguir perseverando, recibiendo y aprendiendo. Gracias por mis hermanos, aquellos que están presentes, algunos que van a llegar, y por todos aquellos que nos siguen en la transmisión de este mensaje. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Amén. Bien, a ver. Vamos a ir con las cosas que son evidentes. El apóstol Pablo es justamente eso, un apóstol. Y un apóstol viene a ser un ministro del Evangelio. ¿Ok? No todos van a ser apóstoles. No es suficiente con desearlo, hay que desearlo. Pero nadie desea ser apóstol. Tú solo deseas servir al Señor y el Señor te irá encaminando al servicio que Él ha planeado para ti. No es que yo planeo ser. Yo no soy quien para planear. El plan lo tiene Dios. Y Dios en su infinita misericordia consideró al apóstol Pablo como un apóstol. Solo que Pablo no lo sabía evidentemente, porque en la condición espiritual en la que él se encontraba, a pesar de ser un hombre muy religioso, era pues en tinieblas. Dentro de él, en su corazón, en su vida, solo había tinieblas como hay tinieblas en todos los hombres desde que nacemos. Son tinieblas espirituales. Las tinieblas espirituales nos impiden a nosotros conocer, saber, entender. Todo cambia cuando tú llegas a Cristo. Pero mientras tanto, por ejemplo, Pablo, él jamás soñó ser un apóstol. Él era un fariseo. Él estaba contento con lo que era. Era un hombre celoso por su religión, por su nación. Un hombre de convicciones, un hombre de determinaciones. Se había determinado a perseguir a los cristianos, encerrarlos y llevarlos hasta el patíbulo si era necesario. A su buen entender, eso era servir a Dios. Pero como nosotros ya sabemos y hemos visto la semana pasada la biografía de Pablo, hemos visto algunas cosas. Fue en el segundo turno, creo, ¿no? Sí. Bueno, si no, ahí pueden volver a revisar los mensajes. Pablo era un perseguidor. Ya como era, digo, fariseo celoso, estricto israelita, cumplidor de la ley, él pensaba que ya estaba en el cielo. Ahora solamente tocaba servir al Señor,
persiguiendo herejes. Y Dios había planeado hacer de él un apóstol. Imagínense, un apóstol. Pero él era un perseguidor. Pero Dios tenía en planes hacerlo un apóstol. ¿Y qué cosa es un apóstol? Un apóstol es un ministro del evangelio que Dios va enviando de lugar en lugar para ir estableciendo iglesias. ¿Qué hace un apóstol? Pone el fundamento de una iglesia. Cuando una iglesia no tiene fundamento, esa iglesia puede tener un tiempito y después se desarma. Porque no tienen que sustentarse. Es como una casa, es como un edificio. Si no tiene fundamento, no puedes asegurar que eso va a resistir. Entonces las iglesias necesitan ser fundadas en Cristo. ¿Quiénes ponen el fundamento que es Jesucristo? Apóstoles y profetas. ¿Qué hacen después? Vienen los pastores y cuidan ese rebaño que se ganó. ¿Qué hacen los evangelistas? Continúan la obra de seguir ganando más ovejas. Pero Pablo jamás soñó ser un apóstol, se lo repito. Dios sí lo había planeado, hasta que llegó el día en que Dios tenía que revelarse a Jesucristo. Perdón, a Pablo, ¿no es cierto? Jesucristo tenía que revelarse a Pablo y generar el cambio en la vida. El cambio en la vida, aparte de los aspectos espirituales que ya vamos a ver acá, es cambio de propósitos. Nunca una vida cambia si no cambian los propósitos. Nunca. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu vida? Hoy le envié un saludito a un chico, a un niño, que ve los cultos. Cuando estábamos en la pandemia, veía los cultos, pequeñín. Hoy es su cumpleaños, le mandé su saludo. Y le dije así, entre pocas palabras, le dije, a tu edad, ya Timoteo estaba siendo instruido en las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras lo iban a hacer un hombre de Dios. Tú, fulanito, tienes que ser un hombre de Dios. Abogados, ingenieros, médicos, en cualquiera de estas universidades pueden estudiar, pero para ser hombres de Dios no existe esa universidad. ¿Dinero? Que esta gente que no tiene nada gane dinero. Tú tienes que ser un hombre de Dios, ¿ok? Y los hombres de Dios solo los forma Dios, como Moisés fue formado por Dios, como David fue formado por Dios, como todos esos hombres fueron formados por Dios. Tú a tu edad tienes que decirle a todos los chicos cuando te pregunten, ¿y tú qué cosa quieres ser cuando seas grande? Un hombre de Dios. Así vas a responder a todos. Yo quiero ser un hombre de Dios. Ser abogado, bueno, ese es secundario, ¿no? Puedo ser un abogado, puedo ser un médico, puedo ser un policía, puedo ser un marino, puedo ser lo que Dios me permita ser. Pero antes que eso, un hombre de Dios. Ese es el propósito de la vida. Ser un hombre de Dios o ser una mujer de Dios. Que no es tarea fácil, como ya lo vamos a ver. Entonces, Pablo fue transformado en su encuentro con Cristo. Hubo una regeneración interna que se llama conversión y a eso un cambio de propósitos. Todo aquel que es regenerado espiritualmente, indudablemente tiene que cambiar los propósitos. ¿Ok? Entonces, si uno dice que es cristiano, tiene que vivir como cristiano, hablar como cristiano, comer como cristiano, hacer todas las cosas como cristiano. Porque no puedes hacerlo de otra forma. Okay, no puede ser cristiano haciendo las cosas como pagano. No se puede. No se puede. Los propósitos no lo permiten. Bueno, entonces, Pablo tuvo que confrontar en el encuentro con Cristo, se tuvo que enfrentar a una luz más intensa que la luz del sol, la luz del mediodía. Y fue echado del caballo y de en medio de la luz la voz del Señor que lo llamaba. Okay. ¿Qué pasó allí? Pablo fue transformado, es decir, convertido, como tú experimentaste la conversión. Pero ese acto de regeneración le cambió los propósitos a Pablo. A nosotros nos demora, o demoramos o quizás nunca. Pablo le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga?
y Dios le revela el plan para él. ¿No es cierto? Yo te escogí para enviarte, para predicar el evangelio a judíos, a gentiles, a reyes. Yo estaré contigo. Prácticamente eso fue lo que le dijo. Y cuando Pablo se levantó, no podía ver. Había quedado ciego temporalmente. Instruido por el Señor, llega a Damasco, oran por él, recibe el Espíritu Santo, la llenura, y la ceguera esa física, las escamas que tenía en los ojos cayeron, y Pablo empezó una vida con nuevos propósitos. Dígame usted qué cosa cambió la vida de Pablo. Yo sé que es el encuentro con Cristo. Diríamos que toda persona que se encuentra con Cristo experimentaría un cambio y una transformación total de su vida. Pero según el propósito al cual Dios lo llama, ¿verdad? Tú no eres llamado para ser apóstol. Entonces no te preocupes, no te asustes, no vas a salir de tu casa, no vas a abandonar tu casa. De repente ni siquiera te ha llamado Dios al ministerio. Te ha llamado, como a todos los creyentes, Dios nos llama al servicio. Entonces, ¿cuál va a ser tu ministerio? Tu ministerio va a ser la profesión donde Dios te pone y donde tú tienes que alumbrar. Ese es tu púlpito. Ese es tu llamado. Otros son al ministerio eclesiástico, ¿no es cierto? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En vano es estar persiguiendo llamados que Dios no hace. Es pérdida. Yo he conocido gente que ¿cómo se llama? A sus 22 años me decía, yo soy apóstol Ángel. Ya. Bueno, si dice que es apóstol, ya lo veremos, ¿no es cierto? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos el texto en el versículo 6. Vamos a ver lo que significa para Pablo haber recibido esto y lo que debe de significar para nosotros también. Versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo sucedió eso? La única referencia bíblica es Génesis, en la creación. ¿Ok? Dios mandó que en ese mundo, en esa creación inicial, donde predominaba la oscuridad, Dios creó la luz. Y la luz echó fuera las tinieblas. ¿Qué es lo que pasa? La otra noche hicimos el ejemplo, ¿no es cierto? Apagamos la luz en este ambiente y no veíamos nada, por Dios. Las tinieblas lo coparon todo, lo llenaron todo. Pero había una creación que nosotros no veíamos. Esta creación no puede continuar su propósito mientras que las tinieblas están predominando. Entonces dijimos, ahora sí, prendan la luz. Cuando prendieron las luces, vimos todo. Y podemos hacer todo lo que queramos. Leemos, cantamos, andamos, nos vemos, saludamos, entramos, salimos, nos tropezamos. Bien, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y ordenó. Todo estaba inmerso en una oscuridad y en una falta de orden todavía. Y Dios creó la luz. Y la luz, Él mandó, y la luz erradicó, sacó las tinieblas de del ambiente. Entonces, de ahí se separó luz y tinieblas, de ahí viene día y noche. Ok. Pero acá hay un detalle más. Ok. Es luz lo que resplandeció, por ejemplo, en la experiencia de Pablo, en su conversión. Qué interesante, que Pablo, cuando lee las Escrituras y encuentra en Génesis 1:3 la referencia de la creación de la luz, Pablo inmediatamente recuerda su conversión cuando la luz fue lo que lo rodeó. Quizás nuestra experiencia no haya sido así, pero indefectiblemente la luz de Dios en la faz de Jesucristo llegó a tu vida a través del Evangelio. No fue una experiencia visible como la de Pablo, pero algo llegó a tu corazón que tú no puedes explicar. Es más, posiblemente no puedes comprenderlo en su dimensión hasta que
no tengas un elemento que le dé estructura a ese pensamiento, y ese es el elemento bíblico. La gente que practica la religión sin el elemento bíblico se vuelve místico, porque no tiene de qué aferrarse, no tiene piso, no tiene paredes. Entonces cualquier cosa lo jala por allá, lo jala por allá. Cuando la gente se ciñe a las escrituras, entonces no es místico, es espiritual. No hay espiritualidad sin Biblia. Entonces, es posible que el ejemplo más cercano que tenemos en la Biblia acerca de esto que dice Pablo es su misma experiencia de conversión, camino a Damasco, cuando la luz celestial lo alumbró y lo dejó ciego por 3 días. ¿Qué pasó? Dios hizo resplandecer la luz de la vida en las tinieblas de muerte que reinaban en el corazón de aquel judío llamado Saulo de Tarso. Y en ese momento recibió la misma vida de Dios, vida espiritual y conocimiento verdadero del Salvador. En ese instante, cuando entró la luz, las tinieblas que había en él fueron disipadas. Como cuando Dios creó la luz y las tinieblas tuvieron que irse. Así sucede en nuestros corazones. El día que usted se convirtió, si pasó por esa experiencia y hoy es convertido, de repente usted no recuerda la experiencia, pero hoy se encuentra en Cristo. En algún momento Dios alumbró tu corazón y sacó aquellas tinieblas que por naturaleza nosotros traíamos hasta ese momento. Esa es la experiencia de Pablo que lo lleva a citar Génesis 1:3. Y sigamos leyendo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién resplandeció en su corazón, hermano? Qué tímidos están esta noche, por Dios. ¿Quién resplandeció en su corazón? Cristo resplandeció. En él estaba la luz y la luz era la vida de los hombres, dice Juan capítulo 1. El día que conociste a Cristo no fue ya bacán, yo acepto a Cristo, sí, ya, sí, Él es mi, ya está, ya. Esa no es conversión. Tiene que resplandecer la luz de la vida de Cristo en tu corazón. ¿Ah? Porque sin esa experiencia no hay conversión. Pablo mismo lo dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. Sigue diciendo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ilumina el conocimiento de la gloria de Dios. Sin esa iluminación sobrenatural, espiritual, generada por el Espíritu Santo cuando vino a nosotros no podemos contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No podemos tener una relación con Cristo. No necesitas verlo físicamente, espiritualmente ya estás conectado con Él. ¿Y quién es el conector con Cristo? ¿Quién es? ¿El ángel? Ya, el Espíritu Santo. ¿Ese es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios que genera las relaciones del hombre con Dios. Cristo es Dios que muere por ti, intercede por ti, es tu abogado, da las promesas, establece cierto orden en la redención. Pero el Espíritu Santo es el que nos relaciona con Cristo. Desde el momento que tú aceptaste a Jesucristo y la luz resplandeció en tu corazón, inmediatamente inició un vínculo con Él que nunca va a terminar. El asunto es que ese vínculo sea resplandeciente, porque si no es resplandeciente, si tú permites que las tinieblas se filtren, vas a tener en esa relación claroscuros, zonas sombreadas, espacios grises, etapas medias oscuras de la vida. ¿No has visto a esos hermanitos que están en la iglesia, luego se van al mundo, luego regresan, luego se van al mundo, luego se reconcilian y después cuando vienen al culto van a pasar la Santa Cena y dicen, pecador, no, todavía no, esta semana no. Y una vez compartía un domingo y veía alguna cabeza agachada. Y dije, ¿por qué se agacha la cabeza? Y buscaba otro con cabeza agachada y lo encontré. 2 cabezas agachadas, mujer y hombre. Ya está, sonaron este par y entraron en su etapa de tinieblas. Pasa con todos.
Porque la relación no es sólida, no es fuerte, no es intensa. Porque en lugar de tener un buen reflector que ilumina, tienes un foquito de esos de bajo voltaje que te genera esos espacios. Recuerda que donde hay tinieblas, ahí está la maldad del diablo. Entonces Pablo tuvo una experiencia de luz intensa, resplandeciente, le dio vuelta a su vida, lo transformó en ese momento y Pablo entendió que su Señor estaba al frente, era Jesucristo. Entonces todo lo que él tenía no tenía sentido porque todo esto fue edificado en las tinieblas. Ahora con Cristo había que empezar, por lo cual le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesucristo le da los propósitos de la vida para él. Okay. Entonces, allí es cuando Dios mismo lo llama para que lleve el evangelio, no solo a su pueblo, sino a los gentiles. Vamos a leerlo, hermanos. Hechos 26. Vamos a retroceder para que no se me duerman. Hechos 26. La experiencia completa dice, versículo 12, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Lo encontraron? Esperaremos. Ya estaban. Bueno, sí, es un poquito lento de encontrar y el hermano Erlich nos ha hecho el favor de ponerlo en la pantalla. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, escuche bien, para que abras sus ojos, para que se conviertan. ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Qué más dice? Y de la potestad de a Dios. Tú haces las vinculaciones, tinieblas, Satanás, luz, Dios. Hay que convertirlos de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al de Dios. Dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué tremendo! Ahora, esta tarea es para todos. Solo que la desarrolla Pablo como apóstol de una manera, el evangelista, sea Apolos o sea quien fuere, Apolos era profeta evangelista, era Felipe el evangelista, él lo hace de otra manera. Los ancianos pastores en las iglesias lo hacían de otra manera, cada uno en su llamado, pero todos dentro del llamado de la gran comisión hacemos esto, buscamos personas para llevarles la luz del evangelio, para que resplandezca en ellos la vida de Dios. ¿Cómo? Abriendo sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso se hace, en el caso de todos, uno a uno. Porque si vas a hacer la de Billy Graham, te vas a quedar muy corto. O la quieres hacer como Gigi Ávila. Gigi Ávila solo hubo uno, hermanos. Y los evangelistas no se clonan. Los ministros no se clonan. ¿Ok? Entonces tú tienes que ser tú en la tarea. Bueno, pues, así es que Dios ha brillado en nuestros corazones, en todos los que hemos oído la verdad y hemos creído en ella. Cuando escuchamos la verdad, Jesucristo brilló en nuestros corazones. Cuando creímos en ella, por cuanto Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Nunca con Dios vienen las tinieblas. Por eso que las cosas de Dios son hechas a la luz. Dios nunca trae tinieblas.
Si tú ves que las tinieblas te están rodeando, es porque te estás alejando de Dios, porque estás permitiendo que la luz que haya en uno es tinieblas, como dice Jesús. Hay que tener mucho cuidado. Con esta iluminación en los corazones es que se lleva a cabo la conversión, que es la regeneración, la nueva creación de la persona. Llamado también nuevo nacimiento, lo que Jesús le enseñó a Nicodemo, que se llamaba, ¿no? Que es la creación de lo nuevo en la naturaleza humana caída. Todos nacemos con una naturaleza humana caída. El día que nos convertimos se crea en nosotros una nueva naturaleza espiritual. Ya no es caída, es espiritual, por lo tanto es eterna. ¿Ok? ¿Quién es el ente generador de eso? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo posible eso? Jesucristo muriendo en la cruz. ¿Quién determinó eso? El Padre con su sola voluntad. Entonces, el Espíritu Santo le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Que era el que generaba esto. ¿Cómo es posible? Le dijo Nicodemo. Entonces él dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes cómo es posible? ¿No? Tú sabes el viento viene y el viento va y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el nacido en el Espíritu. Entonces, a la manera hebrea, Jesús le explica a Nicodemo cómo es ser nacido del Espíritu. Es el momento cuando la luz del Evangelio resplandece en la vida de la persona. Posiblemente para Nicodemo fue ese momento, el momento de su conversión, a su edad mayor, pero toda una bendición. En palabras de Pablo, esto es una iluminación del interior de nuestros corazones y de todo nuestro ser interior. ¿Ok? Entonces, estamos en 2 Corintios, ¿verdad? Vamos a regresar a 2 Corintios porque me quedé en Hechos. 2 Corintios 4. Ok. Entonces, si estamos en 2 Corintios 4, el versículo 4 dice que Satanás, el Dios de este siglo, ciega los ojos, el entendimiento de los incrédulos, ¿no es cierto? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Bien. Mientras que eso es lo que hace Satanás, cegar la mente humana, Dios ilumina el corazón, que es la fuente de vida que nosotros tenemos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, Dios, ¿dónde resplandece? ¿Qué hace resplandecer? ¿Dónde ilumina? En nuestro ser interior, nuestro ser espiritual, que la Biblia llama corazón. Okay. Satanás procura impedir esta iluminación, pero Dios la ofrece a todos. Ahora, cuando Pablo menciona en la faz de Jesucristo, que leímos al final del versículo 6, nos lleva otra vez a la comparación de la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Faz es Dios, es cara, ¿no es cierto? En la cara de Jesucristo diríamos así. Entonces uno dice, en la cara de Jesucristo, inmediatamente nos relacionamos otra vez a ese texto cuando Pablo habla de Moisés. ¿Se acuerdan el rostro de Moisés después de hablar con Dios? ¿Cómo estaba? Resplandeciente, el rostro de Moisés brillaba. Tenía una piel LED, brillaba así como estos reflectores. Entonces la gente decía, por Dios, que este hombre ha hablado con Dios, el Dios al cual nosotros rechazamos, violentando el pacto, nos da miedo mirarlo, porque nos hace recordar nuestra infidelidad. Mejor Moisés, cúbrete. Y Moisés, después de hablar, cubría el rostro. Bien, hoy no es el rostro de Moisés el que nos ilumina, hoy es el rostro de Cristo, que significa la relación que hay con Cristo y la gloria del Señor que recibimos. ¿Y saben para qué? Para reflejar. Nosotros no recibimos para opacar, sino para reflejar. ¿Qué cosa reflejas? La gloria de Dios. Por eso insistimos hace un tiempito, somos como lámparas en este mundo, somos luminares, dice Pablo, lámparas en el mundo. La gente tiene que conocer nuestra luz. Debemos de andar revestidos de esa gloria. Y eso se ve en cómo hablamos, en cómo somos, en cómo actuamos. ¿Ve?
Entonces tú puedes escuchar a alguien hablar y decir, bueno, está bien, pues. Yo creo que le falta un poquito más. Es obvio que si yo soy recién convertido voy a tener muchos errores propios de mi infancia cristiana, pero en la medida que va pasando el tiempo tengo que dejar las cosas de niño. Cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, dice Pablo, mas cuando ya fui hombre dejé las cosas que eran de niño. Así es en la relación con el Señor. Vamos avanzando de gloria en gloria como en la faz de Jesucristo, mirando a Jesucristo. Y de esa manera vamos adquiriendo el conocimiento de Dios. Muy bien. Pero ahora viene un asunto. Los vasos de barro. ¿Qué tal cambiazo? Dicen algunos, pero mira lo que dice versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Les pregunto, hermanos, para saber que me están entendiendo, ¿cuál tesoro? La luz de Cristo, la vida de Dios, porque la luz de Cristo es la vida de Dios, ¿ok? Es la vida que te relaciona con Cristo. Fíjate que son cosas que se van entrelazando. Yo estaba vacío de Dios hasta que le conocí. Las tinieblas llenaban mi alma hasta que fueron echadas, porque vino Jesucristo y alumbró en mí. ¿Qué cosa alumbró? Su vida. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo que entró y resplandeció. Y ahí se instaló. De tal manera que yo ya no debo de estar emitiendo tinieblas, sino luz, que es vida de Dios. A eso le llama Pablo tesoro. Un excelente, no vas a encontrar en este mundo, en esta creación, nada más valioso que eso. Los tesoros de este mundo no se pueden comparar, y te lo digo ¿por qué? Porque mientras que los tesoros de este mundo son temporales, perentorios, que se roban, que se minan, dice el Señor Jesús, los tesoros de Dios son eternos, son imperecederos, inmarcesibles. Nadie se lo puede robar. Si yo hago tesoros en el cielo, es el mejor ahorro. Los tesoros en la tierra, así tú trabajes y ganes un montón y tengas plata ahí guardada, de repente, me voy. Oye, ¿cómo te has ido y has dejado ahí dinero? ¿Para qué sirvió ese dinero? ¿Qué propósito le has dado a ese dinero? Pero son los ahorros, pastor. Perfecto, yo sé que son. No has robado, ¿no es cierto? No. ¿Quién te lo dio? Dios. ¿Para qué te lo dio? ¿Para guardarlo? No sé si escucharon la noticia. Si esto te pasa, creo que te van a tener que llevar al Valdizán, porque vas a tener unos 6 meses de locura. Una señora, ¿me escucharon la noticia? Una señora que había trabajado en el sector público durante muchos años y había hecho chamba, carrera y todo, se retiró, juntó todos sus ahorros de toda su vida y los tenía en el banco. ¿Ok? La señora, cuando subió el señor Castillo como presidente, ella temió que le echasen mano a los fondos de los bancos, como ya alguna vez sucedió en un gobierno anterior, en el año 80, por supuesto, que desaparecieron los dólares de los ahorristas. Ella temió y le dijo a su hija, mejor saquemos el dinero, se lo van a llevar. Miedos, ¿ve? Por creer en esas cosas que mandan en WhatsApp y que llegan puro miedo. Y la señora va al banco, retira el dinero y lo cambia en dólares. $300,000. Seguramente que es una cantidad que tú en tu vida vas a ver. La señora lo tenía en las manos. ¿Dónde creen que lo llevó? Porque si el banco le parecía inseguro, a ella le pareció más seguro. ¿Qué cosa? Su casa, que es el lugar más inseguro para guardar tesoros. ¿Ok? Entonces la señora lo metió en un maletín y dijo, ¿cuál es el lugar más seguro de mi casa? Mi closet. Abrió el closet,
y ahí dejó el maletín con los $300,000 más 30,000 soles de la hija. Entonces vino el pintor y pintaba el pintor así y medio que sospechó. Y la señora dijo, tengo un problema de gasfitería. Yo conozco un gasfitero, señora. Entonces trajo al gasfitero. Y el gasfitero entrando al baño, saliendo, en los espacios que no lo miraban, parece que el gasfitero entró, miró, buscó rapidito y encontró el maletín. Y dijo, en este maletín. Y se fue. Y un día que no estaba la señora y su hija, se metieron 3 tipos y se llevaron el maletín. No había cámaras, no había nada. Entonces supo que eran 3 tipos. ¿Sabes por qué se perdió ese dinero? Porque la señora no le dio un buen propósito. ¿Sabes por qué muchas vidas se extravían en la nada, vidas de cristianos? Porque no le ponen un buen propósito, pues el propósito de Dios. Te explico por qué. Escúchame bien. La relación con Dios, como dijimos, ese gran tesoro que es el vínculo con Él, es Cristo en mí, es un tesoro. Pero ese tesoro está depositado ¿en qué? En una vasija de barro. El hombre, el ser humano en su naturaleza se compara con una vasija de barro. Qué contradictorio. Algo excelente puesto en algo simple. A ver, tú tienes tus joyitas en tu casa, ¿ya? ¿Dónde los pones? ¿Dónde las guardas? ¿Ah? En tu cofrecito, tu joyero. Que bien no será, digamos, es por lo menos una cosa que a ti te agradó, bonita, para que sea tu joyero personal. Puede ser de maderita, puede ser de cerámico, puede ser de metal, puede ser forradito en tela, que se levanta y hay musiquita, que tiene 3, 4 niveles, abajo para los collarcitos, segundo para los aretes, tercero para los anillos, como tú quieras, pero tú encajas algo que es muy bonito, precioso y costoso para ti y lo guardas en algo que también tiene valor para ti. Un relicario de esos bonitos, un tesoro, un cofrecito bonito. Ok. Nosotros somos vasijas de barro. Las vasijas de barro no tienen nada excelente. No hay excelencia. La excelencia es Dios en nosotros. Nosotros no somos excelentes. La excelencia no es de nosotros. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, mira hermano, Moisés, el gran hombre de Dios, patriarca del pueblo de Israel, que sacó a Israel de Egipto y lo llevó hasta Canaán. ¿Qué cosa fue? Fue un homicida, perseguido, huyendo 40 años en el desierto escondido. ¿Qué excelencia había ahí que si era hasta un tartamudo, lleno de miedos y complejos? Y si no me creen, Señor, y si me dicen cómo se llama el Dios que te envía, ¿qué excelencia había en Moisés? Ninguna. Y a Pablo, sí, Pablo pudo haber sido un fariseo muy docto, muy instruido, pero era un homicida, un perseguidor. ¿Qué excelencia podrías encontrar en un hombre así? ¿Tú sabes cuántos ateos fueron ganados por Cristo? ¿Qué había en ellos para estimar como cosa preciosa? Nada, una incredulidad total y absurda. Nosotros, en nuestra experiencia, ¿qué crees que buscó Dios de ti para haber resplandecido la luz de Cristo en tu vida? Nada, no teníamos nada. Estábamos medio que desahuciados, medio que locos, medio que enfermos, medio que ebrios, medio que ladrones, éramos la escoria del mundo, dice Pablo.
¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué se considera así? Porque el ser humano en pecado es solo pasto para las llamas. No las llamas de mi tierra, sino las llamas del infierno. Porque llamas, llamas. Solo que estas llamas comen pasto, mientras que allá es el fuego que se come a la gente. Eso era lo que éramos. ¿Para qué íbamos a servir? De monaguillos. Busca tu foto de tu primera comunión. ¿Qué santito que eras? Pagano, oscuridad, tinieblas, mucha religión. Eso era todo. Y sin embargo, Dios nos llamó. Resplandeció el Evangelio y puso ese gran tesoro en nosotros, para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿tú crees que Dios busca inteligentes? Todos somos inteligentes al margen de que tengamos un cociente intelectual que rozamos la frontera o que seamos muy geniazos de esos, pero a Dios eso no le afecta, porque finalmente no es por inteligencia, ¿no? Tú no vas a predicar, no vas a ser un inteligente predicador. ¿Y por qué eres tú inteligente predicador? Porque primero soy inteligente, pues hermano, después soy predicador. Entonces, la inteligencia en mí hace pues que el Evangelio se presente. No, nada. Nada. La excelencia del poder es el tesoro de Dios. Nosotros solo somos contenedores de ese poder. Ok. Las vasijas de barro en los tiempos de Pablo no tenían valor alguno, eran muy simples. Las vasijas de arcilla se rompían, se botaban. Nadie andaba pegando platos, ¿no? Todo se botaba. Entonces uno consumía muchas de estas vasijas, jarras, jarrones, cántaros, platos, ¿no? Tazones. Y era lo común, era lo más común. La gente no tenía metal en su casa. Nadie guardaba cosas pues en fuentes de oro o de plata o de bronce, era carísimo, muy caro. Entonces, nosotros tenemos la experiencia con Dios y la presencia de Dios como un tesoro recibido. Lo llevamos con nosotros por donde vayamos. ¿Ok? Vasijas con poco valor, que contenemos el valiosísimo tesoro de Dios. ¿Qué valor? Nada. Un resfriado nos saca de este mundo. Es así. Los rabinos, miren, los rabinos en el tiempo de Pablo tenían un dicho que decía, escúchalo bien, es imposible guardar el vino en vasijas de oro o de plata, pero sí se puede en el más humilde de los contenedores, en vasijas de arcilla. De modo semejante, las palabras de la ley solo las puede guardar el que sea más humilde. No te creas nada. Así tengas muchas capacidades, no te creas nada. Así tengas mucho talento, no somos nada. Absolutamente nada. Yo cuando leo la biografía del predicador Spurgeon me sorprendo de su memoria. A mí me dices una cosa y a los 10 minutos, ¿qué me dijo? Me olvidé. Totalmente. No les engaño. Escuchen, yo me ducho. Todavía uso champú por si acaso. Entonces, agarro el champú y me echo. Se empieza por la cabeza, pues. Ok. Cuando me estoy bañando, me estoy jabonando y digo, ¿me eché champú? ¿Me eché champú? Esto está grave, ¿ah? Pero sí me acuerdo que me he jabonado, pero ¿me eché champú? Entonces empiezo a investigar y miro el frasco de champú si está mojado. Y a veces me engaña. Entonces, cuando me echo champú, ya, lo que hago es relacionar con alguna cosa que hago para que
Así me olvide que me eché champú, me lo haga recordar otra cosita que hice, pues me eché champú y muevo así un poco la cortina de la ducha. Entonces digo, ¿me eché champú? Ah, me acordé de la cortina. Sí, me eché. ¿Saben cómo se llaman eso? Se llaman los olvidos benignos. Eso no tiene nada que ver con, uy, pastor, lo agarró el alemán, lo agarró el Alzheimer. No, eso no es Alzheimer. No es. Se llaman olvidos benignos, benévolos, no sé, que son propios de las preocupaciones, el estrés o la ansiedad que tú puedas pasar. ¿No sé? Usted genera muchos problemas, mis hermanos. Entonces, todo eso me afecta. Bien, ¿qué somos nosotros? Vasijas. Miren, no sé si usted se ha enterado, existe un restos arqueológicos bíblicos, rollos del Antiguo Testamento, que fueron encontrados en el Mar Muerto. Se llaman los rollos del Mar Muerto. Valiosísimas copias, rollos del Antiguo Testamento. Fueron guardados por más de 2000 años en vasijas de barro. Qué interesante. Cuando fueron hallados, aunque las vasijas se encontraban ya muy deterioradas, los rollos permanecían intactos en su interior. Dios escogió vasijas, que a veces nos quebrantamos, ¿no? A veces estamos rodeados de una debilidad, de una fragilidad, por eso hay que andar con cuidado. Porque es increíble que Dios nos haya escogido. Hace muchos años, en el lugar donde yo me convertí, a los meses que me convertí, llegó a ese grupo un señor que filmaba actividades cristianas, era un cristiano. Su misión era filmar y traían pues tremendas camarotas en ese tiempo, ¿no? Ahora tú solo filmas con tu celular y ya está. Ese tipo tremendas camarotas con un maletinzote, con un montón de cosas y luego la lamparita. Y quien le ayudaba era otro hermano, muy buena gente, era un marshmallow hecho persona. Qué dulce ese señor. Y fiel, cómo ayudaba, subía, bajaba, saludaba, cariñoso, solo él. De tal manera que hasta uno llegaba a admirar más al ayudante que al hermanito, porque el hermanito compartía todo, pero su ministerio era filmar. Y le preguntamos, oiga hermano, ¿y usted dónde encontró, cómo es que se juntó con ese hermano que le ayuda? Ah, dice, tú no sabes dónde lo encontré. ¿Dónde? En un basural. Era el loco del basural. Lo encontré comiendo basura. ¿A ti dónde te encontró el Señor? En un local como este, en una casa, eras estudiante, trabajabas, tenías familia, estabas vestido y en tu juicio cabal. El otro era un gadareno, como el gadareno que Jesús liberó. Qué increíble. Todo lo que Dios puede hacer con una vasija. Solo hay que poner el tesoro. Y dejará de ser la vasija inservible que tiramos por allí. Entonces, Pablo hace una mirada introspectiva hacia sí mismo, que era una vasija de barro que Dios escogió para depositar en él su gran tesoro. Y lo describe en el versículo 8 en adelante. ¿Ok? Donde expresa que él fue maltratado numerosas veces. Y era una prueba personal de la fragilidad del ser humano y del inevitable quebrantamiento que él un día iba a sufrir, que era la muerte. 5.1, capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta casa, esta morada terrestre, nuestro cuerpo, nuestra vida terrenal, se deshiciere, porque se va a deshacer, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tienes un cuerpo glorioso esperándote. Así que morir para nosotros no es la desdicha que el mundo enfoca. ¿Ok? Los velorios cristianos, si bien puede haber llanto porque amamos a la persona, no es desgracia, hermanos. Ha ocurrido una desgracia. ¿Qué pasó? El pastor Ángel ha muerto. Pobrecito, el pastor Ángel se ha muerto, no puede ser. ¿Todos vamos a pasar por ahí o no? Dígame usted. ¿Ah? Cuando hermanos,
La hermana Elvita se nos fue, hagamos fiesta. A la hermana le gustaba tales coros, cantemos esos coros. Se nos fue el hermano Mengano. Está en la tierra, sufría ya, porque la fragilidad humana lo tenía sumido en un sufrimiento. Pero cuando abandone esa morada terrestre, tendrá en el cielo una morada no hecha por mano de hombres, una celestial. Entonces, nos veremos nosotros cuando partamos y nos encontremos allá o reencontremos, nos veremos radiantes, vigorosos, juveniles y con harta cabellera. Se los aseguro. Así como las tuve cuando tenía 20 años. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Utiliza el ejemplo de la alfarería de barro, ya saben, que ilustra la mente y el cuerpo humanos, como Pablo mismo dice de sí mismo cuando narra su conversión, ¿no es cierto? Donde el Señor le dice que lo escogió como un instrumento. La palabra que escoge allí el Señor para instrumento es vaso. Eres un vaso, eres un utensilio, un recipiente, porque vaso escogido me es este. Eso es lo que somos. ¿Y por qué hace de esta manera? Ya repetimos lo que dice el versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso que no existen los grandes predicadores. Es un gran ministro. No es un gran, puede decir, es una vasija de barro que Dios honró. Para la gloria de Dios, sigue la vasija intacta, llevando el gran tesoro. Lo que apreciamos todos no es el vaso, es el tesoro. ¿No es cierto? Nadie llega a su casa y agarra, bota todas las joyas que tiene ahí y abraza su cajita. Nadie hace eso, ¿no es cierto? Todos apreciamos el tesoro, lo que le da valor a esa vasija. Entonces, Pablo hizo lo que hizo, siendo tan frágil y careciendo de virtudes que los griegos, por ejemplo, admiraban. Los griegos, cuando veían a Pablo en la predicación, lo veían y lo menospreciaban. Este judío, charlatán. Posiblemente eso digan de nosotros. Ese señor es solo un charlatán. Yo estoy aquí predicando, a veces pasa alguien por allá, así se para y nos mira. Escucha así y se va. Menos mal que sus pensamientos se los lleva a él y no los deja por acá, porque alguno lo pudiera chapar. Se los lleva. Una vez nos congregamos en un cine en la avenida Petit Tours, en el ex cine Concorde, y pasó un actor de televisión, que no voy a mencionar su nombre, pasó así caminando, viviría por ahí seguro, y se dio cuenta porque teníamos ahí un panel y estaban los sugieres en la puerta invitando a entrar, y él miró así. ¿Qué es esto? Es una iglesia. No puedo creer cómo hay gente que se dedique a tanta tontería. Y se fue. Así piensan. Mire usted, así piensan. Así veían los griegos a Pablo. No lo admiraban, porque Pablo no tenía virtudes que los griegos buscaban, su sabiduría. Los griegos buscan sabiduría. Estás hablando algo nuevo que nosotros no hemos escuchado. Podrías ir y reunirte con nosotros en el Areópago y decirnos qué cosas nuevas nos traes, porque los griegos en Atenas en ninguna cosa se ocupaban, sino en hablar, saber u oír cosas nuevas. Creo que es un predicador de dioses extraños. En Atenas también adoramos a todos los dioses, queremos escuchar, a ver tu Dios, muéstranos tu Dios. Cuando les habló de Jesucristo crucificado y resucitado, hasta ahí llegaron ellos y dijeron, ¿qué estás predicando? Oye, eres un charlatán. Sin embargo, así, menospreciado por los griegos, Pablo, ¿qué hizo? Fundó congregaciones, fortalecía a los creyentes, escribía epístolas. Y comentaba que cuanto más débil era, el poder de Cristo reposaba en él. Cuando soy débil,
entonces, ¿qué cosa soy? Fuerte. No podemos orar pues como el fariseo, ¿no? Señor, gracias, porque pues tú sabes, ¿qué más te podría decir de mí? No, de ti, nada. No hay excelencia. La excelencia está en el poder de Dios. Cuanto más débil era, el poder de Cristo reposaba en él. Cuanto más débil era, que es la humildad, más presencia del Señor había en su vida. Dios le daba más y le daba más y le mostraba más y lo hacía más útil y fortalecía a la gente. Recordemos que la autoridad del Evangelio no es humana. Su fuente está en Dios. Si tú has visto, conociste o conoces a un gran predicador del Evangelio, que hoy se puede conocer a muchos de muchas partes del mundo, es Dios obrando en él. Él solo es una vasija de barro. ¿Ok? Si tú ves que te impresiona algo de él, no imites ese algo. Busca lo que lo llenó. ¿Okay? Porque dice, ese predicador se saca el saco y tira el saco y toda la tribuna esta cae. Ya está bien, pues. Ese es el saco de él. Entonces yo cuando vaya a la iglesia me voy con terno y en cierto momento le digo, a ver, todos ustedes hermanos van a recibir el Espíritu Santo. Y después se para un hermano y dice, hermano, se cayó su saco. Pasó nada, pues, porque contigo no es el asunto, no es la forma, no es la manera de este hombre, es lo que llena al hombre. Si este hombre hace esas cosas, no es por el saco, es por quien lo llena. ¿No es cierto? Pedro y Juan sanaron al cojo en la puerta del templo y ellos dijeron, no es por nuestro poder ni por nuestra piedad que este hombre que ustedes ven ahora esté sano. No, este está sano por el nombre de Jesucristo. Es decir, el poder es de Dios, no de los hombres. Nosotros nada, ni poder ni piedad, porque somos simples vasijas. La autoridad proviene de Dios. Bien, pero describe esta situación. Miren, en la conexión que tenemos con Cristo, nosotros vasijas y Él excelencia, dice en el versículo 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oiga, Pablo está refiriendo en estos participios en forma muy sucinta, muy breve. Él está describiendo algunas de las dificultades que le tocó pasar como ministro del Evangelio. Atribulados en todo. O sea, Pablo era un hombre, ministro, que hizo lo que hizo, pero estaba atribulado siempre. Atribulado en todo, mas no angustiado. Él estaba en apuros, mas no desesperado, perseguido, pero no se sentía desamparado. Muchas veces estaba derribado, pero no destruido. La palabra derribado, ¿saben cómo era? La saca de la lucha. En la lucha, cuando el oponente es más fuerte, entonces logra agarrar a su oponente así y lo logra levantar y de arriba lo tira al suelo con toda su fuerza. ¡Pah! Si me tiran así, ya pues, te desarma el tipo, pues, ¿no? Lo destruía. Pablo dice derribados, pero no destruidos. Estas palabras nos hacen recordar lo que escribió en su primera epístola. ¿Ok? Vamos a ir. No vamos a ir, se lo voy a leer porque si no vamos a demorar más y el tiempo ya me está ganando, mejor dicho que ya me ganó. Dice, en su primera epístola, él dice así: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos,
Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Eso era un ministro del Evangelio. Uno de mis maestros del instituto decía: dichosos ustedes que quieren ser pastores, porque la nación necesita muchos pastores. De todo ese mi salón, que yo sepa, hay 2 que están en el ministerio, los demás no sé qué será. Y de muchos amigos pastores que he tenido, muchos ya fallecieron. Y algunos hasta eran de mi edad, ya fallecieron. Y otros renunciaron, porque la vida del ministerio es así como lo es. Cuanto más es el tesoro, menos valor tiene la vasija. Esa es la norma de Dios. Si tú anhelas obispado, tienes que saber que la vasija debe de ser sin suciedad, sin defectos, ¿no es cierto? Una vasija preparada por Dios. La fragilidad es el asunto de las vasijas. Y Pablo la está exponiendo acá en todas estas situaciones terribles por las que él pasaba. Repito, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este hombre padecía tribulación, apuros, persecución. Lo maltrataban. Hambre, sed, desnudez, lo abofeteaban. No tenían morada fija. Se fatigaban trabajando con sus manos, porque la gente no ayudaba, porque la gente no entendía que el ministerio es labor del que predique y de los que ayudan a que él predique. No entendía la gente de Corinto, muy especial. Pablo dijo: mejor no recibo nada de ellos, mejor me sacrifico, trabajando todo el día haciendo esto y en la noche predicarles el evangelio. Ese hombre llegó a sus 60 y tantos años acabado, como un hombre de 80 años, consumido totalmente, como una vela que se fue consumiendo y solo quedó una pequeña mecha negruzca. Así fue la vida de Pablo, pero iluminó todo el imperio romano, un solo hombre. Increíble, porque era la vasija que Dios escogió. Pablo vuelve a contar sus experiencias en 2 Corintios en varias partes que ya vamos a llegar a ver. Y ¿qué más? Las penurias que tuvo que pasar en sus viajes misioneros. Él tuvo 3 viajes misioneros que menciona Hechos de los Apóstoles, un 4.º viaje en el cual él va a Roma y todas las aflicciones que estos viajes le traían. Pero él no está desanimado. Sabe que el Señor nunca abandona a los suyos. En esa nave que iba a Roma y que estaba atrapada por el huracán y estaban 13, 14 días sin ver sol, sin ver luna, no sabían, ni siquiera comían bien, el barco estaba sujeto ahí a la inclemencia del tiempo y a la tempestad, Pablo estaba con el Señor. Mientras que los otros ya se sentían morir, y no sé cuántos eran, 400 en la nave, no recuerdo cuántos era el número. Pablo estaba con el Señor y el Señor le dijo: no temas, Pablo. Nadie va a morir. Todos están en tus manos. ¿Por qué? Porque Dios tiene que salvar a Pablo. Y por salvar a Pablo, Dios va a salvar a todo el barco. Y en ese desánimo que la gente había caído, que es un desánimo de muerte, Pablo les dice: esforzaos y cobrad ánimo. Es el día 14 que no coman. No va a haber pérdida de vidas. La nave se puede perder, pero vidas no se perderán, porque el ángel del Señor ha estado conmigo y me ha prometido que todos se van a salvar. Bueno, pues esta seguridad es parte de la experiencia de los hombres de la Biblia. ¿Qué más encontramos?
versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, ¿qué cosa? Por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué cosa más contradictoria? Uno lee y dice, no entiendo, pastor. ¿Cómo es que llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús? A ver, es interesante cómo Pablo escoge sus palabras antes de usarlas. Mire usted, antes de hablar, Pablo escoge muy bien las palabras que va a usar. En el griego hay dos palabras para muerte. Uno es tánatos y el otro es necrosis. Y se usa, tánatos lo usa en el versículo 11 y en el versículo 12. Necrosis lo utiliza en el 4 y en el 19, en Romanos 4, 19. Pero son dos formas de decir aspectos diferentes de lo que es la muerte. Tánatos, de repente ustedes conocen esa palabrita, es el vocablo más común y usado para muerte, pero Pablo no utiliza acá muerte como tánatos. Tánatos es muerte, murió, tánatos. Bien, necrosis es la palabra que él utiliza acá, y necrosis, ¿no se escuchó al médico que dice, ese pie ya se ha necrosado? ¿No es cierto? Cuando ve a la persona que la gangrena se lo está comiendo y se le está necrosando la pierna. Oiga, pero si está vivo todavía, es que la muerte ya empezó en él, empezó en un extremo de su cuerpo y está avanzando la muerte hasta que agarre órganos principales, una infección y la persona murió. Bien, Pablo escogió esa palabrita, necrosis. Bien, palabra que describe todo el proceso de la muerte, es decir, la mortificación del cuerpo, el proceso final del debilitamiento, la agonía y la descomposición. Lo que Pablo quiere enfatizar aquí es el abatimiento y el sufrimiento y la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que Pablo va a compartir? Yo estoy conectado con Cristo, voy a participar de Él todo. Su sufrimiento, la necrosis de Cristo, porque Cristo sufrió, padeció la agonía hasta la muerte. Pablo va a participar de todo, como va a participar de todo lo que es glorioso. No solo va a participar de un aspecto, va a participar de todo, porque él lleva el tesoro. ¿Sabes qué? Le voy a decir esto. Ser cristianos no es para turistas. O sea, no puede ser un turista cristiano. Cristiano no puede ser el que duda mucho, el que no sabe, el que sí, no sé. No. El evangelio no lo puedes llevar a tus formas y maneras. Es que yo así pienso, es que yo así soy. ¿Pero por qué? Que no hay derecho. ¿Pero por qué así? ¿Pero por qué no asá? No. Cuando tú te conectaste con Cristo, te conectaste con su vida, pero también con su padecimiento. Por eso que la vida cristiana es difícil. Y muchas veces tu relación con Cristo es una fuente de aflicción. Claro, porque si estás muy acostumbrado a tu vida social, tus patas, tus amigas, la fiesta, el esto y el otro, y ahora como cristiano, ¿qué hago? Es el cumpleaños de mi pata el sábado, pero el domingo hay culto. ¿Qué le pasa? Sufre, pues. Ya Dios entenderá. Y se va. ¿Es así o no es así? Y yo le digo, ¿por qué? Pero pastor, son mis amigos. Pues. ¿Tú llamas a esa gente amigos? ¿Son amigos? ¿Tú sabes lo que es ser un amigo? Esos tipos en 5 años no lo vas a ver en tu vida. No lo vas a ver. Por donde yo vivía, más allá, un día pasé en carro y encontré como 5 tipos así, mayores que yo. Mayores que yo. Estaban parados como si fueran los adolescentes de su época. Seguramente que ellos eran amigos del barrio y todos hacían barrio en esa esquina. Y todos estaban parados tomando así. Es decir, pasaron los años y ellos se quedaron
estáticos en su vicio, en esa vida. Seguramente que se casaron, pero como no se mudaron, siempre estuvieron allí. Normalmente tú pierdes a tus amistades. Todos siguen sus rumbos. Pero cuando están juntos, matas por ellos. Pero ellos no son nada para ti. Y cuando llegas al Evangelio, empiezas a sufrir la aflicción del desprendimiento de esa vida sin sentido, sin propósito. Y si está inmerso la pecaminosidad, empiezas a sufrir eso, ¿no? ¿Qué pasa en el comercial de la cerveza? Se me hace agua la boca. ¿Qué pasa alguien con el cigarrillo? Fuma de tú. Así como quien quiere llevarse un poquito de humo a las fosas nasales. Es decir, todas las cosas prohibidas, y tú sufres. Y dices, un cigarrito no me va a hacer daño. Un cigarrito. Pero mi esposa, que es cristiana, me iré a la azotea y se va a la azotea y ahí se fuma su cigarrito y ya. Y después baja corriendo y con pasta dental. Si no es malo, ¿por qué lo escondes? Porque sabes que la mujer que entiende mejor estas cosas te va a decir, mañana mismo vas a la oficina del pastor y le cuentas que estás fumando. Si no se lo dices tú, se lo voy a decir yo. ¡Traidora! ¡Traidora! Le vas a acuseta, eres tú. Claro, así es. ¿Te das cuenta que la vida cristiana es de aflicción? Ahora, predica el Evangelio, te mueres de vergüenza, pues. Habla de Cristo. No, no, mis bonos, no. Mi popularidad, no. Ya anda con una Biblia. ¿Qué van a ver una Biblia en mis manos, no? ¿Cómo entraría yo a mi barrio con una Biblia en las manos? Uy, se van a burlar de mí. ¿Qué van a decir las chicas, Juanita? ¿Qué va a decir Paquita? ¿Qué va a decir Luisa? ¿Qué problema, Señor? Y eso que no eres predicador. ¿Puedes pensar que yo en mi celular no tengo los números de mis patas de antes? Pero fueron mis patas desde que yo tenía 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. Con algunos de ellos me rozo. Pero no tengo sus números porque yo no tengo vida en común con ellos. No tenemos nada en común porque ellos están en tinieblas y yo entré a la luz de Cristo. Nos saludamos, hola fulano, ¿qué tal? Recordamos cositas, oye, saluda, chao. A veces me presenta a su hijo que yo no conozco, le presento a mi hija que él no conoce. Hola, chao, sí, chao. Pero el ministerio es más que eso. Es un desarraigo total del mundo. Y como el mundo no le gusta eso, te maltrata. Cuando no vas a las reuniones de tu familia, ¿qué no vas a ir? ¿Que te prohíben en tu iglesia? ¿Que tu pastor te dice que no hagas eso? Seguro que tu pastor también va en secreto. ¿Tú qué sabes? Cosas por el estilo. Es la mortificación en la vida de santificación. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que él lleva en el cuerpo la muerte de Jesús. Pablo, el ministro, lleva en su cuerpo la muerte de Jesús. Y con ello sostiene su disposición a sufrir físicamente. Yo voy a sufrir, dice Pablo, voy a sufrir hambre, desnudez, que me abofeteen, voy a sufrir lo que sea, porque yo llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús. No tengo ningún problema del sufrir. Si Jesús sufrió, yo sufriré. Como Él va a reinar, entonces reinaré con Él. Porque solo si sufro con Él reinaré. Pero si yo me abstengo de ese tipo de realidad, de tener que confrontar lo que también es para mí, entonces en el reino de Él no voy a tener el lugar que yo debería de tener. Estamos ligados con Él. Aceptaste a Cristo. ¿Me entiendes? La muerte de Cristo tiene que ser parte de tu experiencia. ¿Sabes que el Evangelio avergüenza? Que te avergüence, pues. Cuando vayas donde el médico y decir, quítese la ropa y échese en la cama. ¿Perdón? Quítese la ropa y échese en la cama. Doctor, ¿está usted loco? Me voy a mi casa. Váyase a su casa, señor. Se acabó el asunto. Siguiente. Claro. Cuando te toque dar a luz,
Van a haber doctores, enfermeras y todos ahí en la sala y tengo una exposición total. ¿Qué vas a hacer? Hoy dices, ay, qué vergüenza. ¿Qué vergüenza? Porque cuando viene ese niño al mundo, tú sufres y sufres y sufres. Y ahí te dicen, ese primero, falta el segundo y el tercero, ni muerta. ¿Por qué? Porque sufres. Pero una vez que pasó ese sufrimiento, ¿qué sientes? Alegría. Tienes en tus manos el ser más bonito que vas a encontrar en esta vida. Para ti, esta es la belleza. Todos los demás niños son feos, por Dios. Este es bello, es mi hijo, lo amo. Y si es varón o mujer, tus hijos van a ser parte de tu vida hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Pero criar un hijo es morir, si no lo sabes. Si no, mira a la mamá de Jesús, a María. Una espada atravesó su alma. Ok, leamos y acabemos, hermano, porque ya me están mirando. Versículo 9, versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuanto más moría Pablo, más vivía Cristo. Genial, cuanto más muero yo, más vive Dios en mí. Porque nosotros que vivimos, dice Pablo, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Lógico, esa es la regla. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Mira, mi querido hermano, para que toda esta gente pudiese escuchar el Evangelio, Pablo tenía que morir día tras día, tenía que sufrir vejación. ¿Qué le mandó a este hombre que tenía posesiones y riquezas en Judea como fariseo? ¿Qué lo llevó a empobrecerse tanto para llevarles el mensaje del Evangelio a gente que nunca conoció, y gente que lo menospreció, y gente que lo atacaba y que lo apedreaba? Lo que Pablo buscaba era que la vida de Cristo actúe en ellos y que sean llevados de las tinieblas a la luz del Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio a alguien, ¿ok? Eso es lo que estás haciendo. Estás sacando de las tinieblas un alma. Lo estás librando del poder de Satanás. Lo estás llevando al reino de la luz. Lo estás llevando pues al reino de Dios para que sea el Señor el que gobierne su vida. Para los poquitos años que vamos a vivir, vale la pena el sufrimiento. Hay muchachos que no quieren estudiar porque ven que 5 años de una carrera es demasiado tiempo, papá. ¿Cómo voy? 5 años de mi vida, los 5 años lo pasaron al toque y después dicen, ay, no sé nada, no soy nadie, no hago nada, solo tengo que recursearme. Y te faltan 40 años de vida. Qué mala decisión, ¿no? Debiste haber estudiado, sí podías haber estudiado cuando debiste haber estudiado, cuando tenías tiempo para estudiar, cuando era tiempo de estudiar. Porque después, claro, se puede estudiar una profesión a los 50 años, ¿sí? Hay programas para adultos y puedes hacerlo, pero pocos. Y aún así, cuesta, porque ya eres papá, porque estás cansado, tienes que trabajar, porque tienes hijos, tienes demandas. Mejor hacerlo todo antes de que vengan esas demandas. ¿Pero qué te cuesta? Privarte, amigos, fiestas, reuniones, partiditos, fulbito, fulbazo y todas las cuestiones conexas. El que estudia tiene que morir a muchas cosas. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí llegamos. Entiendan que como siervos de Cristo, Pablo tenía que sufrir para que los corintios tuvieran vida. Nosotros como siervos de Dios en este tiempo, seguramente tenemos que morir para que otra gente tenga vida. Eso es lo bonito, morir con Cristo. Amado Señor, gracias te damos en esta noche por la porción de tu palabra que hemos compartido. Bendice a mis hermanos y bendice a todos los que de alguna manera han escuchado o van a escuchar este mensaje. Padre, nosotros somos vasijas de barro en tus manos. La excelencia radica en tu poder. Tú eres el que transformas, el que renuevas. Tú eres el que trae la capacidad,
el que pone los propósitos y la realización de ellos. Nosotros solo somos vasijas y queremos ser vasijas de honra y misericordia. Bendícenos, Señor bueno, con tu presencia siempre. Ilumina nuestro ser interior siempre con tu palabra y la presencia de tu Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos y sigue añadiendo los que han de ser salvos. Sigue trayendo personas trasladadas de las tinieblas al reino de la luz, de la potestad de Satanás a una relación contigo de libertad y de gloria. Padre, gracias por todo. Dejamos en tus manos este servicio y las ofrendas, el retorno a nuestros hogares. Guárdanos, ayúdanos, Señor. Hasta la siguiente oportunidad que tengamos para reunirnos. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.